Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Yo siempre he dicho que el gran enemigo de Estados Unidos no son ni China ni Rusia. El enemigo de Estados Unidos está dentro, está en casa. Pudiéramos preguntarnos, ¿por qué China avanza? China avanza a expensas de Estados Unidos. ¿Por qué China ha ido escalando hasta colocarse como la segunda economía del planeta, mientras Estados Unidos acusa un gran declive, una pérdida de influencia sostenida? ¿Qué es lo que explica esto? ¿Es China culpable? ¿Rusia es culpable de eso? No, yo creo que China ha avanzado porque supo aprovechar muy bien las posibilidades que brindaba eso que se denominó como el periodo de globalización. Tenía una economía que se hizo cada vez más competitiva, con capacidad para producir mucho y a bajo precio. Desde luego supo aprovechar ese enorme mercado que tiene de más de 1.400 millones de habitantes, un atractivo para cualquier empresa importante del mundo, pero además de eso supo aplicar políticas inteligentes que significaron la ampliación de ese mercado. ¿En qué sentido? En el sentido de que esos 1.400 y tantos millones de habitantes fueron paulatinamente aumentando su capacidad para demandar bienes y servicios de todo tipo. Y eso a su vez redundó en un mayor dinamismo de la economía. Supo atraer capitales desde toda parte del mundo, aplicó políticas inteligentes de desarrollo tecnológico, de modernización de la infraestructura, invirtió en educación. Los chinos hoy son gente que te habla varios idiomas, que tienen una formación importante, muchos de ellos incluso en universidades prestigiosas del mundo. Las universidades chinas han crecido cualitativamente y sobre todo supo aplicar políticas de inclusión social. Más de 800 millones de chinos salieron de la pobreza, y eso en un periodo muy pero muy corto. Eso que han hecho los chinos realmente se puede considerar como toda una epopeya, y eso producto de políticas inteligentes. Eso no viene por ósmosis. Y mientras ese proceso estuvo en curso durante décadas, un esfuerzo sostenido por parte de este país, Estados Unidos aplicaba políticas que no conducían a ninguna parte y se centró en un esfuerzo por reorganizar geopolíticamente al mundo que no ha producido resultados, y sí enormes pérdidas económicas. Enormes pérdidas económicas, porque en esos esfuerzos se ha invertido una cantidad apreciable de recursos. Las guerras se han calculado su costo por encima de los 6 billones de dólares
en los últimos 20, 24 años. 6 billones de dólares, estamos hablando de millones. Recursos suficientes como para haber producido una gran revolución interna capaz de catapultar a Estados Unidos, producir niveles de crecimiento económico y de avance en todos los órdenes. Si su competidor avanza y usted se estanca, entonces usted tiene un problema. Y la solución, usted no necesariamente tiene que verla en cómo usted frena al otro, porque eso puede también dificultar su propio crecimiento. Es, por ejemplo, lo que se plantea cuando se habla de imponer aranceles, como si eso no tuviera ningún tipo de repercusión en Estados Unidos. Donald Trump habló de imponer sanciones del 100% a los productos de exportación de los países del BRICS si creaban una moneda alternativa al dólar. Eso primero no es realmente legal, porque el que usted decida intercambiar y utilizar monedas nacionales o cualquier otro signo monetario que usted decida crear, eso no es contra las normas internacionales, porque nadie está en la obligación de utilizar la moneda de un país en específico. Además, la moneda china está dentro de la canasta de monedas, de divisas del Fondo Monetario Internacional. Ahora, a propósito de la derrota de los demócratas en las elecciones, una derrota que todavía los demócratas no terminan de digerir, se están buscando explicaciones. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Hace poquito Joseph Stiglitz escribió un artículo interesante. Lo vi en varios medios, en La Jornada de México, lo vi también en Project Syndicate. Si usted quiere localizar ese trabajo, yo lo recomiendo. Lo puede buscar poniendo en Google el título del mismo, que es La única opción de los demócratas. Así se titula ese artículo de Joseph Stiglitz, publicado el 27 de noviembre. En ese trabajo, Joseph Stiglitz se pregunta por qué una figura, para decirlo con sus propias palabras, tan divisiva y poco calificada como Donald Trump volvió a ganar las elecciones en Estados Unidos. Y él dice que para los demócratas responder esta pregunta es crucial. Y él dice que la única alternativa que tienen los demócratas es volver a sus raíces. ¿Por qué él está diciendo esto? Bueno, porque él dice que la derrota electoral de los demócratas tiene una explicación para él muy clara. Y dice textualmente, 40 años de neoliberalismo han dejado a Estados Unidos con una desigualdad sin precedentes, un estancamiento en la mitad del espectro de ingresos y peor para los que están por debajo, y una caída de las expectativas de vida promedio subrayada por las crecientes muertes por desesperación. Al sueño americano lo están asesinando. Eso dice Joseph Stiglitz. Y más adelante agrega, los estadounidenses no han olvidado que los demócratas dieron rienda suelta al sector financiero
y pone entre paréntesis Clinton, porque fue Clinton el que desreguló el mercado financiero. Luego rescataron a los bancos, mientras los propietarios de viviendas y trabajadores que perdieron sus empleos en la gran recesión, aquella crisis del año 2008, cargaron con el costo. Y eso se lo atribuye a Barack Obama. Fue Barack Obama quien hizo eso, que fue al rescate de los que provocaron la crisis a expensa de los trabajadores, sacrificando a los trabajadores estadounidenses y a aquellos que perdieron sus viviendas como consecuencia de las malas acciones de esos a los que el Estado acudió en auxilio. Asimismo, sigue diciendo, fue Clinton quien desencadenó la globalización, creyendo tácitamente en una economía de goteo que terminaría beneficiando a todos. La única diferencia real entre demócratas y republicanos en este sentido es que los demócratas decían sentir la angustia de los que salían perdiendo. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo Stiglitz? Bueno, los dos partidos de Estados Unidos terminaron convirtiéndose en la misma cosa. Y Donald Trump ganó porque hay una demanda de cambios insatisfecha. Y los estadounidenses apostaron no por el hombre que era el ideal para dirigir la nación, sino por aquel que era el que estaba proponiendo desmantelar las estructuras corruptas vinculadas a instituciones, eso que se llama el Estado profundo, que Donald Trump le llamó el Estado profundo, haciendo acopio de eso que se venía manejando, de la existencia de unos grupos que definitivamente se han impuesto en la política de Estados Unidos. Entonces, esa es la explicación que él da del triunfo de Donald Trump y por tanto está planteando que los demócratas tienen, es el título del trabajo, como única opción, volver a sus raíces. Dice él, yo no estoy de acuerdo con todo lo que él plantea en el trabajo, pero es un punto de vista interesante. Hay una gran desigualdad. Al sueño americano, dice Stiglitz, lo están asesinando, la gente está inconforme, la gente quiere cambio. Lo intentó, buscó los cambios con Barack Obama, que tenía un discurso que promovía una especie de revolución institucional, de cambio de rumbo en la economía, y que terminó apartándose de eso que él prometió, de eso que él ofertó como candidato presidencial en las elecciones del año 2008. Entonces ahí es en donde está el problema. Hay que preguntarse, Stiglitz no le da respuesta a esa pregunta de por qué los dos partidos han terminado convirtiéndose en la misma cosa. Y eso tiene una explicación sencilla. Y es que ambos partidos responden en esencia a los mismos intereses. Responden a los mismos intereses. A los intereses de los que financian las campañas. Si bien hay contradicciones en algunos aspectos, es cierto, enfoques distintos, pero esa es la realidad. Y entonces la política se ha convertido en algo realmente insípido, porque no importa quién gane las elecciones, las políticas se reeligen, aunque hay, reitero, diferencia. Pero en la práctica, aunque cambian las administraciones, las políticas han seguido igual. Fíjense, por ejemplo, el caso de Barack Obama. Barack Obama fue el primero que habló de que el sistema estaba roto. Y él habló
de la excesiva influencia del dinero en la política. Y habló de regular Wall Street, de meter en cintura a Wall Street y a los lobistas. Decía que los lobistas tenían una excesiva influencia en las políticas estadounidenses. Y él prometió limitar todo eso para devolverle la voz a los que no tenían voz, según sus propias palabras. Y en lo que tiene que ver con política exterior, propuso terminar los conflictos. Prometió cerrar Guantánamo, que él dijo que era un centro de tortura. Y la primera orden que él firmó fue disponiendo el cierre de Guantánamo, para demostrarle al mundo que Estados Unidos no tortura. Esas fueron sus palabras. Si usted quiere lo puede buscar en Google, porque todo eso está ahí. ¿Y qué pasó después? Bueno, lo que ocurrió fue que Barack Obama no pudo cerrar Guantánamo. Algo que parecía sencillo. ¿Por qué? Bueno, porque el Congreso dijo que no. ¿Y por qué el Congreso dijo que no? Los demócratas en ese momento tenían mayoría en el Congreso. Pero no solo los demócratas se opusieron, también muchos republicanos. ¿Por qué? Porque los mismos que financian las campañas de los congresistas demócratas son también los que aportan a las campañas de los congresistas republicanos. ¿Y por qué se opusieron? Bueno, porque Guantánamo, todo lo que se mueve ahí, corre por cuenta de contratistas privados. Todo eso responde, está a cargo de contratistas que tienen jugosos contratos ahí. Entonces hay un interés ahí del complejo militar industrial, que es el que ha impedido que dos presidentes, que ninguno de los presidentes estadounidenses que prometieron cerrar Guantánamo cumpliera con su palabra. Eso no ha sido posible. Y la explicación es esa. Por ahí anda un estudio que a veces uno piensa como que se exagera la nota, que calcula en 13 millones de dólares al año lo que cuesta mantener un preso ahí en Guantánamo. 13 millones. Yo supongo que ese es un estudio que merece, que se hizo con algún rigor y que no va a alterar la realidad, pero está reflejando algo que pone en evidencia unos intereses. Además de que Guantánamo era una especie de símbolo de lo que era la política antiterrorista de Estados Unidos después del 11 de septiembre. Y todo eso que se venía haciendo en Oriente Medio. Bueno, pues Obama no solo no pudo cerrar Guantánamo, sino que tampoco pudo terminar las guerras. Al contrario, Barack Obama cuando salió del poder dejó un montón de conflictos abiertos. Y Oriente Medio se convirtió en un desastre. El caso de Siria, incluso con un grupo terrorista ahí que el propio Estados Unidos armó y que después comenzó a hacer diabluras por todas partes. Lo que ocurrió en Libia, la misma situación de Yemen, todo eso que significó la primavera árabe, con las repercusiones correspondientes, todo eso estimulado por Estados Unidos. Fue un verdadero desastre. Y ese fue el individuo que obtuvo el Premio Nobel de la Paz por un discurso que fue un discurso de campaña, antibelicista, a favor de la paz. Y por eso le dieron el Premio Nobel a Barack Obama. Hizo todo lo contrario. Se convirtió en un señor de la guerra. Esa es la realidad. Y el propio Barack Obama llegó a justificar su cambio de posición, su cambio de discurso, diciendo que las cosas se veían de manera diferente una vez usted
esté sentado ahí en el despacho oval de la Casa Blanca. Desde ese asiento las cosas se ven diferentes. Eso dijo Barack Obama. Y terminó justificando la tortura. Terminó justificando la tortura. Al primero que él llamó cuando asesinaron a Osama Bin Laden fue a George Bush, hijo, que fue el que abrió la base de Guantánamo, y durante su gobierno se produjeron los actos de tortura que todo el mundo conoce y que fueron filmados en video. Horrores que se producían ahí, torturando. Y entonces Barack Obama dijo que gracias a eso se había dado con el paradero de Osama Bin Laden y llamó a Bush para darle las gracias por eso que se había hecho durante su gobierno. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que esos grupos que Obama prometió meter en cintura terminaron cooptándolo. Obama inspiró el movimiento Occupy Wall Street, que era un movimiento en contra de las desigualdades, era un movimiento en contra de la influencia del dinero en la política, en contra de la corrupción. Occupy Wall Street, ese movimiento que nació en un parque de Estados Unidos, de la ciudad de Nueva York, y que se fue extendiendo a todo Estados Unidos y tuvo repercusiones incluso mundiales. Occupy Wall Street, y después en el propio gobierno de Barack Obama reprimieron eso. Reprimieron ese movimiento que él mismo inspiró. Lo que la gente le estaba exigiendo a Obama era que cumpliera con su palabra. Eso fue en el 2011. Obama llegó a la presidencia en el 2008. Bueno, es cierto que introdujo algunas regulaciones del sistema financiero, pero esas regulaciones fueron entonces flexibilizadas unos años después por Donald Trump. Donald Trump dio un paso atrás en eso. Y la siguiente crisis bancaria tuvo que ver con esa desregulación. La gran recesión, la crisis de 2008, fue la expresión de la desregulación de Bill Clinton, como lo está diciendo Joseph Stiglitz. Y esa siguiente crisis bancaria tuvo que ver con la desregulación, sobre todo, de las pequeñas instituciones bancarias que se hizo durante el gobierno de Donald Trump. Quiere decir que como quiera, no pasaron sino unos cuantos años para que ese poder financiero otra vez se permitieran, se le concedieran ciertas flexibilidades, asumiendo nuevos riesgos, que fue justamente lo que provocó esa siguiente crisis y que afectó a varias instituciones bancarias de Estados Unidos, como Silicon Valley Bank, el Signature Bank, First Republic Bank. Recuerden ustedes, eso fue en el año 2023. Luego usted tiene la experiencia de Donald Trump. Donald Trump llegó en esencia con el mismo discurso de Barack Obama. En esencia, solo que un discurso más dicharachero, un discurso más merenguero, por decirlo de alguna forma, pero en esencia eso era lo mismo. ¿Qué era lo que decía Donald Trump? El sistema está roto, decía él. Y ustedes ven esa Hillary Clinton que quiere ser presidenta ahora. Ella estuvo siempre para mí, porque yo financiaba, porque yo le daba. Eso dijo Donald Trump, disparando ahí a quemarropa. Y entonces él mostraba eso que criticaba acremente como una manifestación de que realmente el sistema no funcionaba porque estaba al servicio
de unos cuantos que eran los que financiaban y por tanto definían las políticas del gobierno. Donald Trump intentó cambios, intentó algunos cambios. Yo creo que en esencia, en lo económico, él siguió con las políticas neoliberales, porque redujo impuestos, que era algo que indiscutiblemente iba a redundar en la profundización de las desigualdades, el tema de la desregulación de que hablé. Pero él intentó algunos cambios, prometió también, igual que Obama, acabar con las guerras. Obama hizo nuevas guerras, no terminó las que estaban abiertas, pero él se sumó a esos grupos que habían sido los responsables de la formulación de esas políticas. Donald Trump no inició nuevos conflictos, pero tampoco pudo terminar los que estaban abiertos. Inició unas negociaciones con los talibanes para la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, pero eso no lo pudo completar. Y hubo manifestaciones claras, como él denunció después, de que el Estado profundo bloqueó sus intentos de cambiar el rumbo de la política exterior. Es decir, que en esencia, a pesar de que Donald Trump intentó algunos cambios, en esencia las cosas siguieron siendo iguales. Aún fuera porque a Donald Trump le impusieran algunas líneas que él realmente no compartía. Por ejemplo, él intentó modificar las relaciones con Rusia, acercarse a Rusia, evitar que Rusia y China fueran aliados. Impuso también sanciones contra China, aunque eso no funcionó. Eso no funcionó. Si usted revisa, la imposición de sanciones contra China fue un absoluto fracaso. Eso no ayudó para nada a Estados Unidos. Eso no contribuyó a bajar significativamente el déficit comercial. Y ahora Donald Trump insiste en lo mismo. Pero bueno, esa es la realidad. Esa es la realidad. Uno que quiso hacer cambios y no pudo, porque hay un aparato que ha sido cooptado por eso que denominan el Estado profundo, que imponen políticas. Ahora están intentando otra vez algo parecido. Justamente cuando los demócratas están de retirada y están adoptando medidas susceptibles de comprometer la política exterior del gobierno próximo. Y ese es un esfuerzo que se ve claro y que dice cómo es que se toman las decisiones en Estados Unidos, cómo es que realmente funcionan las cosas allí. Otro caso que me parece a mí sirve para graficar bien cómo es que funcionan las cosas en Estados Unidos es el del presidente Joe Biden y su candidatura presidencial. Joe Biden lo despojaron de la candidatura después de haber ganado la convención. Y no fue que Biden entendió que él tenía problemas cognitivos, que debía hacerse a un lado. Él hizo resistencia. Dijo que no, rechazó la propuesta cuando se la hicieron. Y la familia Biden también resistió y le aconsejó que se mantuviera firme. Pero no pudo el presidente, que dicen que es el hombre más poderoso del planeta, resistir la presión enorme que le hicieron. ¿Por qué Biden finalmente se hizo a un lado? Porque él sabía que no tenía ningún tipo de posibilidad si los que financian la campaña, que fueron los que montaron la presión, deciden no darle su respaldo. Y él entendió perfectamente que no tenía de otra. Y a lo único que atinó fue a imponer a Kamala Harris, que no la querían tampoco, porque la intención del establishment partidario era otra.
Pero Biden ya tenía los delegados. Y ahí quedó demostrado cómo es que funcionan las cosas. La presión de los que aportan el dinero. Esos son los que realmente mandan. Porque en Estados Unidos no es posible ganar unas elecciones si no hay suficientes recursos. Desde que Kamala Harris la escogieron como candidata, inmediatamente fluyeron los recursos. Y hay un dato aquí también interesante, y es que aunque los electores ya escogidos en la convención son soberanos supuestamente, no hubo una sola deserción y todos apoyaron, decidieron votar por la candidatura de Kamala Harris. Y yo creo que todas esas cosas son sintomáticas. Ese es, yo creo, que el principal enemigo que tiene Estados Unidos, el hecho de que hay demandas de cambios, hay exigencias que la gente definitivamente no puede satisfacer, porque hay unos compromisos muy grandes. En todas las sociedades siempre hay gente poderosa con la que hay que discutir, con la que hay que entenderse, pero siempre ha habido una manera de conjugar intereses diversos, identificando aquellos intereses que son comunes, que son los verdaderos intereses nacionales, que no son sacrificables. Y cuando un partido no da la talla, cuando se ponen las cosas difíciles, entonces otro viene para asumir con nuevos bríos las riendas de la nación, y entonces se produce una especie de equilibrio. Pero eso se ha perdido en la sociedad estadounidense, y yo siento que Stiglitz tiene razón en el sentido de que a veces se vota porque se necesitan cambios que definitivamente se hacen difíciles si no aparece uno que se comprometa a darle rienda suelta a satisfacer esas demandas. Y así se vota, se está votando no solo en Estados Unidos, también se está votando en otros países en donde la gente quiere imponer nuevos rumbos, incluso aunque no sea para bien. Es como si fuera una apuesta por romper el sistema, esperando que de ahí pudiera salir algo bueno. Y entonces hay una situación en Estados Unidos, y es que, bueno, pues esto dificulta enormemente la identificación de un interés nacional que prevalezca por encima de todas las cosas. Y hay grupos poderosísimos que son los que trazan las pautas. Donald Trump se ha comprometido con un cambio de rumbo, incluso enfrentando a esos que tradicionalmente son los que trazan las pautas, y ahí hay un pleito casado. Y entonces hay muchas cosas que en lo que tiene que ver con esto están por verse. Gracias por la amabilidad de la sintonía.